Bueno, retomamos otro de los temas de actualidad. Ayer hablábamos de eutanasia, del proyecto de ley que impulsa el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet. Hoy recibimos al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, quien se opone a este proyecto y además está trabajando también en un proyecto de ley sobre cuidados paliativos. Bienvenido, Goñi, ¿cómo anda? Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias por estos minutos con Arriba Gente. Bueno, de alguna manera se negoció terminar de procesar el proyecto de ley de cuidados paliativos y después discutir el de eutanasia. ¿Por qué se decidió ese orden? De alguna manera que fue a pedido de quienes impulsan el proyecto de cuidados paliativos. Para dar una razón bien clara, porque de 10 personas que piden la muerte anticipada, 9 o más, cuando acceden efectivamente a cuidados paliativos de calidad e integrales, revierten esa decisión. Así que, para que lo entienda la audiencia claramente, si tenemos cuidados paliativos en serio, como la sociedad, el sistema de salud uruguayo está en condiciones de hacerlo, de 10 que piden la muerte, si se acceden a estos cuidados paliativos, que, ojo, más de la mitad de los uruguayos no accede a los cuidados paliativos en el momento de mayor sufrimiento, de mayor vulnerabilidad que tiene una persona. Es muy grave. ¿De dónde surgen esos datos? Los surgen de todas las... en el sistema de cuidados paliativos, la propia Sociedad de Medicina Paliativa tiene estos datos, pero yo mismo los comprobé cuando visité las unidades de cuidados paliativos realmente modelo que hay tanto en el Maciel como en el PDA Rosell pediátricos. Realmente el trabajo que hacen es excepcional, pero no pueden brindar a toda la población. Entonces, lo que tenemos que hacer, primero que nada, y eso yo creo que fue muy bueno que el Parlamento aceptara, más allá de que algunos no creen. Hay parlamentarios que dicen, vamos a pasar esto, así entramos en la eutanasia. No sé, porque no se conoce. Yo digo, en el Parlamento hoy, en la Comisión de Salud, médicos, cuando discutimos los cuidados paliativos, no sabían bien qué eran los cuidados paliativos. Por ejemplo, no sabían qué era la sedación paliativa. Había médicos integrantes de que participaron en esa comisión que no sabían cuáles eran las capacidades, las potencialidades de los cuidados paliativos. Por eso, lo primero era naturalmente, porque es un derecho humano, no estamos hablando de cualquier cosa. Si uno no habla de derecho humano fundamental, cuando en sus momentos de mayor sufrimiento no puede acceder al alivio que la ciencia hoy está en condiciones de otorgarla, me parece que no podemos tratar otros temas. Pero, diputado, ¿por qué contraponer? Porque podemos regular, mejorar, apuntalar los cuidados paliativos para que todos tengan acceso al mejor nivel de esos cuidados y, por otra parte, despenalizar la eutanasia para aquellos que quieran ejercer la libertad de tomar la decisión sobre el final de su vida en esas condiciones tan acotadas que, por ejemplo, consagra el proyecto de ley, según estuvimos conversando ayer con el propio Pasquet. ¿Por qué una cosa y no, por qué no las dos? Son incompatibles, son inconciliables. Es decir, la esencia del cuidado paliativo es cuidar hasta el último momento, no prolongar artificialmente ni haciendo sufrir al paciente, no. Cuidar con todas las posibilidades que hoy la ciencia médica tiene y además otro tipo de atención afectiva, espiritual, familiar, psicológica, emocional, que las personas que están viviendo ese momento, el sufrimiento es total, el dolor es total, no es solamente físico. Físico lo puede hacer la ciencia médica, pero los cuidados paliativos permiten atender esa situación que, reitero, afecta a toda la persona. Cuando la esencia del cuidado paliativo es acompañar, aliviar, nunca matar. Si un paliativista jamás te va a matar a un paciente. Un suicidio asistido no sería en este caso matar, sino que se le da a la persona, se le proporcionan las herramientas para... Suicidio asistido es facilitarle la muerte. Y entonces tenemos que hablar, y yo creo que está muy bueno, Magdalena, hablemos claramente de qué estamos hablando, si me permiten la redundancia. Acá estamos hablando de, frente a una persona que quiere morir, que una persona que quiere morir es porque no soporta su sufrimiento, no solamente físico. Es decir, los suicidios, hay una parte que son por sufrimiento físico,
otra parte por sufrimiento emocional. En el proyecto de ley se contempla una enfermedad física terminal y sufrimiento no solamente, no está amparado. Yo, en mi interpretación, por lo menos, obviamente que es algo que está para ser procesado, no incluye una situación de depresión que la persona... No, y ayer Ope Pasquet fue muy claro con las dos situaciones, esa que plantea Lore y las sufrimiento insoportable de una enfermedad física que no tiene reversión. Lorena y Magdalena, por eso es muy importante, porque este es un proyecto que una vez que se pone en marcha va a provocar... No obliga a nadie a hacerlo, ¿no? Da la libertad al que decida hacerlo. Bueno, uno tiene que ver qué pasa cuando se legisla así, porque por suerte, tenemos la posibilidad en Uruguay de ver qué pasa en todos los lados del mundo que se aplica esto. Es decir, uno no hace una ley diciendo, yo promuevo esta ley porque quiero que pase tal cosa. No, uno tiene que ver que efectivamente va a pasar, uno tiene que analizar sus efectos. ¿Qué ha pasado en todo el mundo? En todo el mundo lo que pasa es que si bien se propone y se argumenta de que va a ser para casos excepcionales, la práctica, y de hecho este proyecto de ley habla de sufrimiento insoportable. Sufrimiento insoportable puede cualquier persona plantearlo, no hay nadie que pueda decir que tú no tenés sufrimiento insoportable ante una pérdida irreparable de un hijo, de una madre, de una pareja, una persona que tiene problemas de droga, una persona que tiene una frustración muy grande. Eso es sufrimiento insoportable. Porque es importante... Pero me parece que se limita dentro del proyecto de ley. No, lamentablemente no. Y yo creo que lo bueno... todavía está, hay un proyecto, un borrador que está manejando el Frente Amplio que tal vez especifique las situaciones. No, el Frente Amplio propone un proyecto que yo creo que tiene la gran virtud de desenmascarar lo que realmente se pretende, que es un derecho para todos. Incluso la diputada Lustenberg reclama ese derecho para los niños, derecho, y digo entre comillas, para mí es el antiderecho. Cuando tú te quedas sin vida, te quedas sin todos los derechos. Para niños y para discapacitados. Es decir, yo creo que por eso es muy bueno y hemos reclamado siempre, estamos en una cuestión muy compleja, muy seria, muy importante que no tiene marcha atrás. Por lo pronto, si pasa en Uruguay lo que pasó en todos los países, vamos a tener una duplicación de homicidios. Por lo menos se van a duplicar el número de homicidios, van a morir más de 1000 personas. Es lo que pasa en todo el mundo, ¿eh? Yo tengo el deber de advertir que en poco tiempo este tipo de leyes lleva a que más del 3% de las muertes, en Uruguay hay más de 30.000, hoy salía el dato en el diario que estoy mirando ahí. Murió más gente de la que nació. Murió más gente y además dice hay más intentos de suicidio. Porque hay más intentos pero, ¿no se están mezclando varios temas? No, por eso yo creo que es muy bueno, Magdalena. Pero digo, para entenderlo, porque ayer tuvimos a Ope Pasquet que decía claramente en qué tipo de situaciones se podría aplicar la eutanasia o el suicidio asistido. Capaz que en la cabeza de Pasquet está pensando algo que la ley no dice. Sí. Fue por ese lado. No, él también fue muy enfático en señalar que se trata de un proyecto minimalista, de una idea para ir completando y ajustando. Está bueno que lo diga porque en el fondo el Frente Amplio propone ahora ampliarlo a todo. Porque no podemos engañarnos en algo tan serio. Además de que en todo el mundo lo que ocurre es que eso se va ampliando. Y entonces, el gran cambio, que es un cambio radical y subversivo, que altera las bases de nuestra convivencia y relaciones humanas es, frente a una persona que quiere morir, miles, en Uruguay, miles por año. ¿Qué hemos hecho ahora como sociedad en la mayoría de las sociedades del mundo y también en la sociedad uruguaya? Frente a alguien que se quiere morir, ¿qué hacemos? Tratamos de acompañarlo y que revierta su decisión. Siempre, hasta ahora, todas las políticas de prevención de suicidio llevan a que tanto el Estado como la sociedad toda trate de aliviar el sufrimiento, acompañar, tratar de resolver esa frustración, ese sufrimiento, y tratamos de que esa persona no se quite la vida. Bueno, cuando tú legalizás la eutanasia y el suicidio asistido, tú lo que estás diciendo es, yo frente a alguien que se quiera morir, el Estado y la sociedad, dice, yo te facilito, por eso está bueno lo del suicidio asistido, ¿no? Es importante. Sí. Al que se quiera suicidar, atención, yo tengo que facilitarle, el Estado,
y los médicos Claro, me parece les que facilita el nos suicidio. quedan poquitos minutos y para encuadrar bien la discusión, no estamos hablando de todas las situaciones de una persona que tenga ideación suicida, sino de casos bien concretos donde estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades terminales que ya no tienen reversión. Y me viene a la cabeza porque además este proyecto también ha sido inspirado en casos, por ejemplo, de ELA, ¿no? Que son personas que esa condición de esa enfermedad va deteriorando su físico hasta permanecer inmóviles, y hay personas conocidas con muy buen nivel intelectual que han decidido que cuando lleguen a determinada situación prefieren no seguir viviendo porque no se van a poder mover, son 100% dependientes y no quieren someter tampoco a sus familias. Lorena, si alguien se quiere engañar, mi deber como legislador y representante de la ciudadanía es advertir el engaño. Cuando se legaliza la eutanasia y el suicidio asistido, y además yo creo que está bueno que Ope Pasquet ya esté diciendo que es minimalista y que después se va por más, y que Lustenberg y Galo explícitamente, son legisladores, ¿no?, que ya hablan de un proyecto para ampliar ese nuevo derecho a toda la ciudadanía, incluso a niños y a discapacitados. Porque además eso es lo que pasa en los hechos, aunque no se diga. Es decir, entonces tenemos que ser claros. Yo no puedo permitir el engaño. Esto es un tema muy serio. Además de que tenemos muchísimo más argumentos de que los efectos culturales, la mentalidad suicida que se empieza a generar, la cultura del descarte, porque cuando tú hablas de que frente a una situación concreta, tú le vas a permitir una idea de muerte por un sufrimiento X, que tenemos desde el accidente, la frustración, etc. El Estado le va a decir, yo te facilito el suicidio, como hay ahora ya la máquina del suicidio, están en Holanda pronta para ponerse en marcha. Eso es lo que va a pasar. Si nosotros queremos engañarnos y pensar que va a ser para 1 o 2 casos, bueno, entonces yo tengo el deber de decir, eso es un engaño y va a pasar tal y tal cual. Por ejemplo, vamos a tener más de 1000 muertes anticipadas, más de 1000 muertes, más de 1000 homicidios, porque vamos a dar muerte en el Uruguay en poco tiempo por esta causa. Entonces, es medio fuerte tratar de homicidio ¿no? Si tú lees el proyecto de Ope Pasquet, dice dar muerte a una persona es homicidio. Por eso, si nos queremos engañar y poner en un romanticismo de que el que quiere morir, acá tenemos que ver todas las consecuencias. Y la consecuencia, desde el punto de vista político, que yo también tengo que advertir, es cómo se afecta la libertad y se desprotege a todos los miles y miles de uruguayos vulnerables, enfermos, dependientes, solos, que abierta esa puerta se empieza a desencadenar todas las presiones que en todos los estudios que se hacen en los países que se aplica, empiezan a ejercer a los médicos, al sistema de salud, a los seguros de salud que empiezan a decir, mira, yo no te puedo pagar los cuidados paliativos, te puedo pagar la eutanasia. Entonces, todos estos temas tenemos que ponerlos arriba de la mesa. Por eso es muy importante y nuestro reclamo es pongamos arriba todo. Ahora, ese punto es importante porque ayer el propio Ope Pasquet decía eso, que es una voluntad anticipada de la persona, la familia no tendría nada que ver en esos casos. Digo, habría que ver un montón de aspectos previos. Empiezan a pasar de que yo tengo tres hijas, Magdalena. A mí me avisarían que tengo que ir a buscar una hija porque tú no te enterás. Es decir, a vos te avisan en los países de la eutanasia, te avisan a ti familiar, venga a buscar a su hijo, a su hija, a su madre o a su hermana. Ojo que eso es lo que va a pasar, no lo que yo me imagino o dulcemente digo que es un nuevo derecho. Acá se genera toda una cultura de una mentalidad suicida, de que se va a facilitar, de que ante cualquier frustración o ante cualquier sufrimiento, en vez de poner todos los medios como estamos poniendo ahora, para aliviar el dolor, acompañar todas las organizaciones, los miles y miles de uruguayos. El Uruguay es un país solidario que siempre busca acompañar, ayudar y evitar que la otra persona se suicide. Bueno, a partir de, si se llegara a aprobar, y por eso creo que tenemos que ser todos muy conscientes de lo que está en juego, acá cambiamos radicalmente y decimos, ¿te querés morir? El Estado te facilita. Y eso me parece que además que pasamos a un camino sin retorno de deshumanización, donde el individualismo campea, donde cada uno hace lo que quiere, donde afectan la libertad de los otros, el sistema médico empieza a perder credibilidad, se borra un código de ética de los médicos
que ha sido el pilar fundamental. Desde hace 2500 años que está este principio de que los médicos no pueden dar muerte, lo estaríamos borrando de un plumazo y me parece que eso tendría consecuencias realmente muy dañinas para la sociedad uruguaya y para los que vienen, ¿no? Ya tenemos que cerrar. El presidente de la República dijo que ameritaba por lo menos estudiarlo, que era interesante como para estudiarlo. Y eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Mi primera reacción cuando Ope Pasquet me planteó esto, dije, Ope, yo lo único que reclamo es, primero, vamos a universalizar los cuidados paliativos. Segundo, vamos a poner sobre la mesa, con honestidad, con transparencia, qué es lo que está en juego. Lo que está en juego es quitar la protección a los más vulnerables, empujar a la muerte en poco tiempo más de 1000 uruguayos por año y a generar una cultura, una mentalidad del descarte, mentalidad suicida, que me parece que la sociedad tiene que estar alerta y advertida de cuáles van a ser las consecuencias de aprobar esta ley. ¿Cómo sigue el proyecto de cuidados paliativos? Ya tenemos que cerrar. Sé que hay una discusión porque incluía la prohibición de eutanasia y eso también complica la ¿Sabés cuál es la discusión? Sí. Había un proyecto amplio de cuidados paliativos que lo promovió la Sociedad de Cuidados Paliativos, que son los que saben. El Frente Amplio y algunos legisladores del Partido Colorado le recortaron su parte fundamental, que es el final de la vida. El final de la vida requiere precisamente de cuidados paliativos más exigentes. ¿Por qué se quita? Bueno, eso es lo grave. Yo denuncié intereses económicos de determinados médicos y legisladores que están, naturalmente, el cuidado paliativo por un tiempo tiene un costo. Abrir la puerta a la eutanasia, que indudablemente está, y ya se ha dicho, quieren abrir bien grande la puerta a la eutanasia, es mucho más barato. Y otras razones que también parten del desconocimiento más profundo de cuál es el potencial de los cuidados paliativos. Es la mejor demostración de que se quiere acotar los cuidados paliativos para dejar abierta bien grande esa puerta hacia la eutanasia por razones económicas, por desconocimiento y porque en el fondo se antepone una libertad muy individualista que afecta la libertad de todos los demás, sobre todo los más vulnerables, y me parece que inaugura un camino de la muerte, de la insolidaridad y de la deshumanización de la sociedad uruguaya que yo por lo menos no quiero. Muchas gracias, diputado. Gracias, Goñi. Cerramos por aquí la entrevista con el diputado Rodrigo Goñi. Seguimos dialogando sobre estos temas de importancia para la sociedad. Recordamos que todavía el Parlamento tiene a tratamiento este primer proyecto de ley sobre cuidados paliativos y que todavía está en discusión el inicio del proyecto sobre eutanasia, del cual también hablábamos ayer con el diputado colorado Ope Pasquet. Cerramos por aquí. Ya son las 9 de la mañana, 25 minutos.